con el clásico de los sábados, que es la columna de LAM de escritores, con gente que ya la está saludando en redes sociales, como por ejemplo Creador, gente que pregunta directamente, che, ¿9 viene con golpe bajo y de vuelta? No, bueno, más o menos. Poquito, Más o menos. Poquito. No como la otra vez. La otra Me vez tuve nos que dejé ir. destruidos. Me tuve que ir del estudio. Sí, fue fuerte. La otra vez. Fue triste. sí, Después hice un catando libros y vino gente que lo había escuchado y todavía estaba enojada. es que fue enojada. fuerte. Todavía estaba como Fuerte. enojada con la situación, medio como Bueno, no era necesario. Fue una historia de tantas, una historia de Julio Cortázar con Con Carol Dunlop. Ahí está. Y fue una historia Golpe bajo. triste, ¿verdad? No quiero recordarla. Pero ni recordarla, No ni quiero recordarla. por Ni favor. recordarla. Bueno, con mucha actividad en YouTube, saludando el inicio de la columna de Noé, le damos inicio a un nuevo LAM de escritores. Uy, qué temazo. Escuchen esto, por favor. Qué temón, Pet Sematary de Ramones. ¿Por qué hablo con esta canción? Porque absolutamente nadie en el mundo puede pensar que alguien que escribe un libro donde un niño es atropellado por un camión no es una persona que está perturbada. Totalmente. Claro. Quien escriba ¿Estamos de eso, acuerdo? sí, quien escriba eso tiene que estar perturbado, efectivamente. Tiene que estar perturbado. Sí. Estamos hablando de Pet Sematary, el libro de Stephen King, que en realidad se pronuncia Stephen King. Stephen King escribió este libro que en el título original, Pet Sematary, está escrito con falta de ortografía, justamente como en la canción también, porque lo escribió un niño. Más terrorífico todavía. Terrorífico todavía. Más terrorífico todavía, no Porque tenía ese nosotros dato. es Cementerio de Animales bien escrito. Pero en realidad en la original no. No. Bueno, yo me pregunto, ¿ustedes saben qué hacía Stephen King antes de convertirse en un escritor leído por millones, de ser millonario? Bueno, calculo que era un hombre que tenía un buen pasar. Calculo que era un hombre que, no sé, se dedicaba al mundo de la literatura desde otro lugar. Era profesor, daba clases. Para mí era taxista. Taxista. Me gusta. Sí, Ok. para mí era taxista. Me no, gusta. no la veo tanto. Stephen King trabajó en una lavandería, Bueno. entre otros lugares, y era pobre. Claro. Era bastante pobre. Ok. Vivía bastante al día, previo a ser uno de los uno de los escritores más millonarios, Ujú. junto con Rowling y entre otros, y uno de los más leídos. Ujú. Estamos hablando de más de 400 millones de libros vendidos, o sea, es una locura. O sea, antes de los 400 millones de libros vendidos, Stephen, ya no voy a decir más Stephen, Sí, no. Stephen King Stevie. era pobre. Así es. Era Hay un pobre. rasgo que te marca de dónde viene, Steven, que es su superproductividad. Cuando uno viene de pasarla Me gusta. mal, de no tener mucho, sobretrabaja después. Total. Sí. Trabaja más que la media. No es un tipo que se queda tranquilo, porque uno tiene el miedo de Ah, volver bueno. a ese momento. Y si hay un tipo que es prolífico y que sobretrabaja, después vemos las calidades y todo, es el amigo Stephen King. Sí, 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 totalmente. Es como, claro, no para sacar libros. De hecho, yo soy muy fanática, lo leo muchísimo. Y cada vez que vas a la librería decís, sacó un libro nuevo, pero Sí. ¿cómo es posible? Y no es necesario, totalmente, no lo necesita para nada No. seguir escribiendo libros. Pero bueno, también le gusta. Ahora, estábamos hablando de ser un hombre perturbado. Algo que todo el tiempo le preguntan y todos se preguntan es, ¿vos escribís las historias más horribles que hemos leído o de las historias más horribles que hemos leído? Claramente tenés algún problema y esto dice Stephen King en una entrevista. A ver. Actually, En realidad, I'm soy el tipo the más most normal del mundo. normal guy in the world. But of course, Pero I claro, wouldn't say that, wouldn't I? diría You eso, wouldn't. ¿no? You know, the thing is, El tema es I que have no tengo ni idea idea de dónde where viene all this todo eso. comes from. And, you know, with ¿Sabes? me, Conmigo, en when I muchas do a lot of entrevistas, print eso les interviews, asusta. you know, they'll kind of creep up on it. They'll say, by the Dicen, way, por cierto, what were you ¿cómo like? eras de chico? Claro, yo lo quería buscar. Yo, además, hiper recontra mega psicoanalizado, lo primero que iría a buscar si entrevistara a Stephen King es ir a buscar. Contame un poco de tu infancia, a ver. Claro. Contame un poquitito. ¿De dónde venís? Contame, charlemos sobre eso. Obvio, eso le pasa a todos los escritores y escritoras de terror en Claro. general, que es como, bueno, no podés escribir estas historias tan horribles, algo te tiene que haber pasado. La realidad es que Steven siempre responde, tuve una infancia dentro de todo normal. Le pasaron cosas. ¿Qué cosas le pasaron? Por ejemplo, lo abandonó su papá. Ok. Ah. Su papá, cuando él tenía 2 años,
le dijo, me voy a comprar cigarrillos. Literalmente su papá le dijo, me voy a comprar cigarrillos. Justificaciones irrisorias si las hay, paradigmáticas. Sí. Justamente, me voy a comprar cigarrillos, se las tomó y Steven no lo volvió a ver nunca más en la vida. Supo en algún momento que murió, pero nada más, no volvió a tener contacto con él. Pero él no lo toma nunca, lo habla como algo que le haya marcado realmente en su infancia, porque era muy chiquito, entonces es como si nunca hubiese tenido un padre y simplemente no lo tuvo y ya está. Eso es lo que cree Steven. Claro. Sí. Eso es lo que cree Steven. Eso es lo que él Yo piensa, como psicoanalizado te voy a decir, eso es lo que cree Claro. Steven. Eso es lo que cree Steven. Obviamente. Y por eso Steven, ahora entendí todo, ¿no ves? Ahora entendí por qué Steven en las entrevistas responde, no, yo no tuve ningún problema. En mi infancia". El resplandor es de él. Claro. Sí. Eso explica cosas. Perdón la interrupción, adelante. Así es. Bueno, pero sin embargo, sí lo que le pasaba era que su mamá había quedado a cargo de él y de su hermano y se las tenía que arreglar como podía para mantenerlos ya desde muy pequeños. Él recuerda a una madre muy trabajadora, buscando todo el tiempo, incluso ella también trabajó en una lavandería, hacía los trabajos que podía, pero todo el tiempo viviendo muy al límite. Y como ella tenía que salir a trabajar, él tenía varias niñeras, él y su hermano, decía que las niñeras pasaban y todo el tiempo tenía nuevas. Ajá. Porque ellos hacían travesuras o porque las niñas no lo soportaban más o por lo que sea, todo el tiempo tenían niñas nuevas, pero que dice que dentro de todo su infancia había sido normal, que no tiene recuerdos, grandes recuerdos traumáticos de su infancia, ya le gustaba escribir y escribía cosas, cuentos, relatos, y la madre lo apoyaba bastante en eso, le decía, bueno, igual podés ir a la universidad también porque estaría bueno que tengas algún respaldo, por si en algún momento querés formar una familia, sería bueno. Él fue a la universidad en Maine, el lugar de donde es oriundo Stephen King, que aparece en todos sus libros, muchos están situados en Maine o cosas parecidas a lo que sería Maine. ¿Y la casa esa que tiene, que de afuera parece medio terrorífica? Ahora vamos a hablar de eso. Ok, perdón. Vamos a hablar de esa casa que es una locura. Bueno, él entra a estudiar a la universidad por recomendación de su madre, de ahí se recibe, también da clases en algún momento y demás. Ya en la universidad empieza a tener algunos problemas con el alcohol. Tomaba mucho alcohol, no como un universitario cualquiera, sino más que la media de un universitario cualquiera. Que ya es mucho la media de un universitario cualquiera. Así es. Pero al mismo tiempo necesitaba trabajar porque la mamá no lo podía mantener. Entonces empieza a trabajar en una fábrica textil y se ponía a hacer lo que podía dentro de la fábrica. Al mismo tiempo conoce a Tabitha King, quien después adoptó el apellido de Steven, que es su mujer, que la conoce en la universidad. Ella también escribe actualmente, escribe también terror. Se conocen, Tabitha está ahí todo el tiempo acompañándolo a Steven. Ahí estamos viendo en YouTube la foto de Tabitha con Steven. Lo que se parecen es un poco Iba a decir perturbador. eso, es bastante... Es raro. Parecen, tienen casi algo de hermanos, te diría. Sí, es muy extraño. Como que que se son del mismo planeta. Sí, ¿no? son Sí. del mismo planeta. Sí. Completamente. Es eso. Sí. Hay varias entrevistas donde le preguntan a Tabitha por momentos como, ¿cómo fue cuando lo conociste a Steven? Y ella dice mucho, era muy pobre. Era muy pobre. No tenía plata. Lo destaca, está bien, lo destaca. Nos cagábamos de hambre, era básicamente lo que le quería decir Tabitha, porque rápidamente al año ya se habían casado, ya tenían hijos, ya empezaban a tener hijos, tienen 3 en total. Entonces él necesitaba trabajar para mantener a su familia ya a muy temprana edad y además porque su mamá no podía. Y él a la par tenía algunos problemas con el alcohol con los que Tabitha ya lo acompañaba en esto. O sea, pareja joven, tenían hijos y él tenía problemas con el alcohol. Sí. Y tenía que mantener a su madre. Y tenía que pobres. ayudar a su madre. Era como muchos problemas los que estaba teniendo en esa parte ya salida de la adolescencia, Steven. Así es que entra a trabajar en una fábrica que lo ayuda mucho a trabajar en estos lugares para construir sus relatos. La mayoría de los relatos de Steven salen de muchos trabajos que tuvo previo a convertirse en escritor o de cosas que observaba y demás. De eso salen cosas muy importantes. Se conocen, empiezan a vivir juntos, a tener hijos, demás, qué sé yo. Y en un momento él empieza a ganar un poco de plata con relatos que iba publicando. Él dice que sacaba entre $200 y $500 por relato. Eso lo ayudaba a no estar por debajo de la línea de pobreza, claro. Básicamente, que es lo que dice él. O sea, no llegué a la asistencia social solamente porque podía vender mis relatos. ¿Y saben a dónde vendía los relatos? ¿Dónde? A revistas porno. Mirá. ¿Eran relatos de terror o relatos De eróticos? terror.
Mira. Ok. Y vendía muchos relatos, vendía a otras revistas, pero también a revistas porno. De hecho, No, mamá, estoy leyendo a Stephen King. Claro. una locura, que en un momento dice que cada vez le empezaron a comprar menos relatos, se ve que te ponían más tetas y menos relatos de Stephen King. Claro. Pero sí, le compraban algunos relatos, una locura. Bueno, eso no era lo único que le ayudaba a sobrevivir. Entonces, en un momento que se queda sin trabajo, empieza a trabajar en una lavandería. Trabajaba en la lavandería y en sus ratos libres escribía. De la lavandería también saca muchas de sus ideas porque le pasaban cosas medio asquerosas. La lavandería, en su mayoría, le llegaba ropa de manteles de restaurantes donde se comían langostas y cosas de pescado y todo eso. Entonces era asqueroso, que dice que los turistas eran muy asquerosos para comer, entonces los manteles llegaban muy manchados, llenos de bichos y cosas. Y olores. Y olores horribles. Después de hospitales, entonces llegaban con sangre y ese tipo de cosas, que además era muy peligroso también. Y de telos. Toda la Ok. combineta junta. O sea que, digamos, como para resumir, Stephen King durante un tiempo vivió dentro del mundo de lo pegajoso. Sí. Sí. ¿No? Sí. Así es. Así es. ¿Cómo no sacar historias de terror Claro, de esos sí. momentos? Bueno, tan mal les iba que incluso vivían en una casa rodante, era lo que podían. Y mientras tanto él intentaba seguir escribiendo y vender relatos para como más o menos llegar al día, porque necesitaban, o sea, estaban realmente al borde de la asistencia social, de lo mal que la estaban pasando. Hasta que en un momento consigue un trabajo como profesor en una universidad, ya más cercano a lo que él quería, a lo que más vinculado a él. El trabajo estaba buenísimo, el tema es que le reclamaba muchísimo tiempo. Claro. Muchísimo tiempo. Y Entonces no podía escribir tanto. Y Tabitha, que estaba ahí y lo acompañaba constantemente, igual, aunque estaban casi por ser extremadamente pobres, les decía: vos tenés que seguir escribiendo porque sos muy bueno. Mirá. Bien, y lo vas a Tabitha. lograr. Grande Tabitha. Bien, Tenés que Tabitha. escribir. Confió. Tenés que escribir. Tabitha confió. Apostó y ganó Tabitha, Tabitha, ¿no? sí. Exactamente. Es Besen con los pesos, Sí, Argentina. señor. Exactamente. Y en un momento aparece la historia de Carrie. Ese libro tan conocido, Claro. que también se hace película. Bueno, aparece la historia de Carrie justamente por uno de los trabajos de Stephen King, que en un momento trabajó como una especie de conserje de escuela. Entonces tenía que limpiar y hacer cosas y lo mandan a limpiar el vestuario de mujeres. Y cuando lo mandan a limpiar el vestuario de mujeres se encuentra con cosas que no se había encontrado nunca en los vestuarios de mujeres. Ajá. Entonces, a partir de ver el vestuario de mujeres y de una nota que había leído sobre telequinesis, Mirá. se pone a construir la historia de Carrie. Claro. Que Historia- era una chica que tenía poderes mentales, ¿no? Exactamente, una joven, Ujú. una adolescente. Ese libro lo termina tirando a la basura. Dice, esto no sirve. Ok. Y es Tabitha quien va, agarra ese libro y le dice, esto sí sirve y lo tenés que mandar a editorial. Lo de Tabitha es determinante. Es la heroína de la historia de Stephen King. Es la heroína, Tabitha. claramente, sí. Lo Sin es. Tabitha seguía en la lavandería este muchacho. Noé, el primer libro exitoso de Stephen es Carrie. El primero que publica, sí, y exitoso. Y aparte es el primero que publica. Es el primero que publica, previo publica relatos. Sí, antes relatos, pero como libro el primero es Carrie. Exactamente, el primero es Carrie y Ah. ya es un éxito total. Ah, Pero él no le había parecido bueno en su momento. Fue Tabitha quien le dijo, che, este libro está bueno y lo tenés que publicar. no, y literalmente lo sacó del tacho de basura. Literalmente lo sacó del tacho de basura. A bueno, Stephen y al libro. a los dos. Sí. Bien, doctor. A los dos. Atento el doctor. A toda la familia. Bueno, resulta que estos trabajos que él tuvo, todos estos trabajos de conserje, limpiando baños, en una lavandería, limpiando sábanas de telo, todas estas cosas que hizo él para sobrevivir y llevar adelante a su familia, le servía para sus historias porque él decía esto sobre a qué personas utiliza para sus historias. En mi ficción, cuando creo personajes como John Rainbow en Ojos de Fuego o George Stark en La mitad oscura, algunos de los tipos malos, me digo a mí mismo, me recuerdo, cuídate de ellos, estos hombres son peligrosos y están ahí afuera. Papá. Exactamente, o sea, utilizar estos personajes de la vida, ¿no? que él va observando y viendo para convertir esto en historias de terror. La vida de los King, más allá de la pobreza, que en realidad lo que King justamente le tenía miedo era la pobreza, y a Pet Sematary también, dice Ajá. que el único libro que a él lo aterraba a él, o sea, bueno, no el único, pero el que más lo aterraba a él mismo era Pet Sematary. Y sí,
tiene sentido. ¿Tiene sentido? Sí, claro que sí. No, o sea, Incluso- como vos dijiste al principio de la columna, una persona que escribe que un libro que casi arranca con un niño al que es atropellado por un camión. Bueno, y después, si uno va también al, digo, no me quiero anticipar, pero todo lo que es, más allá de la película, lo que es la novela It y todo lo que le pasa a esos niños también. Sí. Está como la cabeza totalmente quemada. Sí, totalmente. Bueno, incluso el libro ese tampoco él lo quería publicar. Él lo dejó en un cajón, pero no porque no le había gustado, porque le parecía demasiado. Imagínense si previo a eso ya le preguntaban, discúlpame, vos sos una persona traumada, ¿qué es lo Claro. que te pasó en la vida? Dice, no puedo publicar esto. Y en un momento que la editorial lo perseguía con que nos debes un libro y tenés que darnos algo, Tabitha le dijo, dale Pet Sematary. Otra vez Tabitha. Otra vez Tabitha. Y él decía, no, pero no puedo entregar esto. Y sí. Y bueno, finalmente lo entregó y es una de las obras más importantes de Stephen King, entre otras, y para mí una de las más increíbles. Muchos dicen que es la más aterradora. Claro. Yo diría que también es de las más aterradoras, pero It Debe ser lo uno suyo. de los Sí. tipos que creo que ahí también es donde hace una moneda el amigo, con más derechos de sus novelas vendidas para el cine. Claro. Sí. Porque tiene muchísimas. Yo no Muchísimas. sé si hay un escritor, bueno, para empezar, él es, lo dijiste al principio, extremadamente prolífico. No sé si hay otro escritor que le hayan llevado tantas de sus novelas no sé. al cine. Son muchísimas. Son muchísimas, sí. Ya, y aparte, hay no tan exitosas, casi todas exitosas igual, Sí, casi claro. todas exitosas. El Resplandor, Misery, Milla Carrie. Verde, que en realidad no me acuerdo cómo se llama la película de Milla Verde, es la del Pasillo de la sí, Muerte. sí. Ah, sí. El Milla Pasillo Verde. de la Muerte. No, Milla Verde se Milla llama la Verde, la película, El película se Pasillo de la llama. Muerte se llama el libro. El libro es excelente. Mirá, no sabía, no recordaba que era de Stephen King, La Milla Verde. El libro es espectacular, Fabuloso. es mejor que la película. Bueno, pero ven, ahí está el Y es por ejemplo. entregas. Hay una bocha. Ahí, querido Stephen, tranquilo, no tenés que laburar tanto. Te podés calmar. Ya te podés relajar calmar, con ese sí. video de la pobreza. Sí. Y descansá, que ahí vayas a ir a tomar algo con Tabitha, unas vacaciones, salgan de Maine. Ah, claro, salgan de Vayan, no Maine. sé, a San Bernardo, Claro, algo, hermano. paseen por Choza. Los invitamos. Sí, claro. Bueno, la vida de los King, más allá de la pobreza y de todo esto que atravesaban, estaba bien, eran una familia muy unida, una familia que se quería mucho, Tabitha estaba todo el tiempo acompañando, y Joe, uno de los hijos de Stephen King, que también es escritor, jode mucho sobre su infancia y sobre esto de estar perturbado y no, porque claro, dicen, sos el hijo de Stephen King, ¿qué onda tu infancia? Tipo, Claro. ¿qué pasaba en tu casa? ¿Entendés? ¿Qué pasaba? Y esto dice Joe en una entrevista. A ver, Joe dijo que vos y tu esposa fueron hippies algo mayores y cuando estaba creciendo, de vez en cuando gritabas a los cuatro vientos, mañana es el día de los desnudos. Y él y sus hermanos tenían que cubrirse los ojos mientras vos y Tabitha recorrían la casa simplemente desnudos. Sí, ya escuché esa historia muchas veces. No es verdad. Aunque esa historia demuestra la habilidad de mi hijo para fantasear. está muy bien. Esas son George Martin y Stephen King en una entrevista que es fabulosa y le dice, tipo, tu hijo todo el tiempo está diciendo esto, Claro. eran hippies, no sé qué, y claro, el pibe va y cuenta historias que no son verdad. Y Es el maravilloso. pibe se Bueno, caga de risa. lo cual demuestra la imaginación que tiene. Y además, Total. porque si tu viejo es Stephen King, tenés que contar algo de la altura. Sí. Total. No, me levantaba de la escuela, me hacía unas tostadas y me mandaba. No, dame un poquito Malísimo. de show. Dame Algo, un poquito claro. de show. Y era pobre, vivíamos en una casa y él se iba a Claro. trabajar a la lavandería y volvía y escribía. No. Pero éramos felices. Sí, no, Por no. favor. Era hippie. Se levantaba Sí, y gritaba claro. el día de los desnudos. Bueno, en 1980 compran la mansión de la que estabas hablando. Ok. Ya cuando habían publicado Carrie, cuando a Steven ya le estaba yendo bien, que es la que estamos viendo en YouTube. Es una locura y es todo lo que imaginamos como casa de Stephen y Tabitha Claro. King. Total. O sea, Tiene una cosa como medio de Hitchcock, de terror, digamos. sí. ¿no? Sí. Y tiene unos murciélagos en las columnas. Realmente es linda, pero terrorífica a la vez. Sí. Como Esto es alguna en ex Maine. mía. Esto es en Maine.
Es una casa fabulosa que pudo comprar. Después de atravesar todo esto, rápidamente pudieron comprar esta mansión increíble en la que ahora no viven. Esta casa Steven la terminó dejando como un centro para escritores, donde también hay libros de él y cosas, y para que los escritores vayan y escriban, y bueno, es como una especie de retiro de escritores. Bueno, Steven, que por suerte pudo salir de todo eso, y que hay una anécdota muy divertida, que en 1999 lo atropellan a Steven, no es divertida, o sea, no arranca divertida. Ya van a entender por qué es divertida. Ok. Porque fue raro. Sí, porque si no denotaba, Fue medio terrorífico. si no denotaba cierta oscuridad de tu parte, Sí, claro. diciendo, no saben qué divertido. Lo atropellaron a Stephen King. Ah, O bien. sea, bánquenme, Qué bánquenme. bueno. Te bancamos, a ver cómo sigue, dale. A ver, lo atropellan. Casi muere. Pero paren. Ok. Pero paren. El tipo casi muere cuando lo atropella una camioneta. Sí. Por suerte no murió, pero tuvo mucho tiempo de rehabilitación. En ese momento escribe el libro Mientras escribo. Un libro muy bueno donde Steven habla sobre escribir, sobre la escritura. ¿Qué pasa? Después de que sale de la rehabilitación y qué sé yo, Steven consigue que el abogado haga que le vendan o que le den la camioneta con la cual lo habían atropellado, porque tenía mucho miedo que lo vendan en una subasta como un artículo, digamos, De exótico. exótico, porque era la camioneta, Esta es la que lo camioneta había con que lo atropellado. atropellaron a Stephen Es King. excelente, porque es algo que podría pasar tranquilamente. O sea, es uno de los escritores más famosos del mundo. Es mega popular. Entonces, esta es la camioneta con la que lo atropellaron. A verla. No. Le digo que lo podían Ok. ver. Claro. Lo podían ver. No tengo foto de la No, camioneta. no, pensé que ya había eso foto. sería mucha Ok. morbosidad. La compró digo. Noé. Claro. De hecho, claro, la compré Sí. yo. Bueno, para cerrar, yo creo que no es un hombre perturbado, o tal vez sí, pero sí es un hombre con una imaginación increíble, con pensamientos oscuros, los cuales a veces le comprendo perfectamente. Yo amo su literatura. Y escuchen ideas que se le cruzan a Steven por la cabeza. Si pongo un muffin en la tostadora y solo sale la mitad, tomo un tenedor, avanzo hacia la tostadora y puedo escuchar a esa tostadora diciendo, dale, dame el gusto. Está totalmente loco. Claro. Sí. Igual me queda como una suerte de enseñanza. Es que con trabajo y esfuerzo, sobre todo con talento, uno puede llegar a cumplir sus sueños, uno puede llevarse adelante, pero necesitas a Tabita. Necesitas una Tabita. Necesitas Sí. por lo menos alguien que te diga, no boludo, eso está bien. Es Sí. exactamente, ¿Sí? vas bien, sos bueno. Ella también es muy buena escritora. Bien. Pero bueno, le tocó que ser la pareja de Stephen King y es muy complicado eso. Sí, claro. Ella utiliza el apellido de él incluso. Y tengo un último que es uno de mis favoritos A de ver. Stephen King. Una historia que él dice que vendió por $200 y la historia es la siguiente. King es de los que más ganan en Estados Unidos, ganando más de $30 millones en solo un año. Todo porque su mente funciona así. Un hombre grita y una rata entra en su boca y se mete en su garganta. Si puede imaginarlo, no es solo su sabor ni ver las patas de la rata en el aire, sino que sientes su bigote en tu garganta, algo lejos de tu paladar. ¿Sabes qué? Estoy completamente asqueada. Perdón. Claro que no. Eso querías. ¿Fuiste al psiquiatra? No, nunca fui con el psiquiatra. Porque creo que lo que haces con un psiquiatra es pagar entre $75 y $90 la hora para deshacerte de tus miedos. Mientras que yo los escribo y la gente me paga a mí. Excelente. Está bien, claro. Tenés que ser Stephen King, lo Tenés único. que Obvio, ser no Stephen voy a ir King. al psiquiatra, Claro, dice. claro, No voy a ir al claro. psiquiatra. Necesito todo esto para que la gente me pague a mí. Lo que ustedes hacen es mi materia prima, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. Sí, efectivamente. Que es muy gracioso además, Steve. Sí. Como Sí, toda sí. persona muy inteligente. Y tuvo momentos coronados de gloria porque tuvo un acercamiento con el director argentino Andy Muschietti, que fue el que hizo la... No lo quiere nombrar, yo sé por qué no lo quiere nombrar. Sí, sí, ya ¿Quién te fue el miré que con una hizo? carita. ¿Quién fue el que hizo? Claro, y aparece tiene un Una cameo con un bronca. mate de Independiente. Exactamente. Una Lo estaba bronca me gambeteando, dio. lo estaba En un, gambeteando. en un comercio aparece. Sí, aparece. Sí, bronca. Stephen Aparte, King. cómo Stephen. se lo hace agarrar, que Steven no entendía Sí, nada y no lo hace entiende. agarrar así como para que se vea. Le dijo, tipo, se tiene que ver el escudo. Yo me ¿entendés? imagino a Bocchini en la casa diciendo, ¡soy ese!
No, es de Stephen King. Qué bronca me sí. dio eso. Así las cosas. Bueno, un montón de mensajes celebrando la columna de Noé, celebrando este LAM de escritores dedicado a Stephen King. Steven, en realidad, es. Sí, se pronuncia Steven. Steven le decían de chiquito. No se Steven. pronuncia Steve. No se- Stephen, no se pero pronuncia para Stephen. nosotros es Stephen siempre. Sí, Claro. pero es Steven. Sí, es Steven. King. Así que nada, hemos aprendido algo acerca del pasado de Stephen King. Y bueno, muchos mensajes celebrando y comentando la columna en YouTube. La columna que acaba de hacer Noé, que es LAM de escritores. Bueno, amiguitos y amiguitas, ya se viene Máximo Kirchner con nosotros, que ya lo veo ahí de fondo a través de la indija de la puerta, porque tengo una visión periférica. Así empieza un cuento de Stephen King. Así encuentra. Así Lo veo empieza. así de lo lejos, Así detrás de la empieza. endija. Detrás de la endija lo veía Máximo Kirchner. Así arranca el cuento.